Radio Náhuac presenta De empresario a empresario. De empresario a empresario. Con José Luis Sánchez de la Luz. Una manera inteligente de analizar los negocios. De empresario a empresario. De empresario a empresario. Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto saludarles. Yo soy José Luis Sánchez de la Luz y a nombre de todo el equipo de Radio Náhuac le doy la más cordial bienvenida, como todos los jueves de 4 a 5 de la tarde en De Empresario a Empresario, una manera inteligente de analizar los negocios. Es un gusto saludarlos nuevamente, invitándolos a que se queden con nosotros a través del 1670 de AM en Radio Náhuac. Eleva tus sentidos. Los invitamos a que se comuniquen a las dos vías oficiales del programa. Por favor, escríbenme un correo empresario@anagua.mx, o si gustas, pongo a tu disposición la línea oficial, la línea empresarial. Mándame un chat o un mensaje de voz al 55 38 79 56 10. Con mucho gusto te contestamos, estamos aquí al pendiente de todas tus preguntas y consultas que quieras hacernos en De Empresario a Empresario. Así también mandamos un cordial saludo y agradecemos a la gente que nos escucha de manera digital en las redes sociales, en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, WhatsApp, toda esta parte, y a la gente que no tiene oportunidad de escuchar este programa en vivo todos los jueves de 4 a 5, te invitamos a que nos visites en Spotify, y ahí puedes descargar los programas de Empresario a Empresario, o suscríbete al canal de YouTube de Radio Náhuac, activa la campanita para que te lleven el mensaje cuando veas este programa en esa red. Con mucho gusto atendemos tus peticiones y vamos a empezar este programa. Estamos ya en diciembre, es momento de hacer los balances, los ajustes, los cierres. Y como este programa es empresarial, vamos a darle la bienvenida vamos a saludar a nuestros amigos expertos del Colegio de Contadores. Hoy viajamos hasta Campeche para estar hablando del cierre fiscal. Vamos a estar hablando del cierre fiscal y nuestros invitados son, saludo y tengo mucho gusto de presentar a nuestro auditorio a la contadora pública certificada Sandra Salgado. Ella es presidente del Colegio de Contadores Públicos de Ciudad del Carmen. Sandra, bienvenido a De Empresario a Empresario y Radio Náhuac. Muy buenos días, muchas gracias. Saludos de Ciudad del Carmen y en esta mañana lluviosa por estos lugares. Saludos hasta México. Gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos escuchen en las redes sociales. También tengo el gusto de saludar y presentar a nuestro auditorio al contador público certificado José del Carmen Díaz Alejo. Él es vicepresidente general del Colegio de Contadores Públicos de Ciudad del Carmen. Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Gracias por la invitación y aquí estamos a la orden. Muchas gracias. También presento con ustedes a nuestro auditorio, a nuestro amigo el contador público Fernando Rosales. Fernando, miembro activo de este importante colegio de contadores. Gracias, aquí estamos presentes antes, durante y después. Eso es todo, amigo. Así debe de ser la actitud del día del empresario y de la contaduría pública. También saludo y presento a nuestro auditorio al contador público Luis Carlos Campos, vicepresidente de legislación del Colegio de Contadores Públicos de Ciudad del Carmen, Campeche. Luis, bienvenido a De Empresario a Empresario y Radio Náhuac. Muchas gracias, José Luis, por la invitación. Para aquí estamos aportando un granito de arena. Es correcto, amigos. Bueno, pues como ya me escucharon, este programa de cierre fiscal va a ser bastante interesante, una mesa muy importante para estar hablando de un tema que está muy en boga hoy día, que estamos ya en pleno diciembre, trabajando los empresarios, viendo cómo van los negocios, si ganaron, si perdieron, y el cierre fiscal que hay que estar preparando previo a estas reformas fiscales de 2022 es muy importante. Iniciemos el programa del día de hoy platicando precisamente ¿cuáles serían esas recomendaciones en materia contable y fiscal que debemos de tomar los empresarios para un cierre eficaz de mi cierre contable? Bueno, sin duda alguna, el cierre contable es de suma importancia para las empresas, actividades empresariales, de todas las actividades económicas dentro del sistema fiscal mexicano. Y más aún, hacerles caso a las normas de información financiera. Pero sabemos que de la parte contable emana la parte fiscal, que es la parte de suma importancia para las autoridades, ahora sí que fiscales, denominadas Secretaría de Hacienda a través del Servicio de Administración Tributaria. Todos debemos tener en cuenta que nuestro cierre contable es de suma importancia para ir hacia el cierre fiscal.
sin duda alguna, aquí nosotros somos más que nada determinadores y asesores y consultores de contribuciones y consultores contables. Pero sin duda alguna el SAT, la suma de mayor relevancia para ellos es la parte económica, la parte de cuánto va a contribuir el contribuyente. Y para saber cuánto va a contribuir el contribuyente, pues el contribuyente a través de su departamento de contabilidad o el contador en sí mismo tiene que hacer el cierre mensual y anual de las operaciones de las empresas. Sin embargo, también no nada más se queda en la parte de normas de información financiera. Sabemos que también tenemos obligaciones, sobre todo en la Ley General de Sociedades Mercantiles, que al siguiente ejercicio se tienen que hacer las asambleas de socios y accionistas. Hoy en día, que estamos ya casi llegando a diciembre, tenemos que hacer también un ajuste anual de sueldos y salarios que trastoca la parte contable, pero más va enfocada hacia la parte fiscal. Y dentro del ámbito fiscal hay demasiados temas que atender. Más sin embargo, pues aquí le voy a pasar la palabra primero que nada al contador Fernando Rosales para que nos hable más parte del cierre fiscal. En aspecto, pues podemos hablar de las deducciones o el amarre de pagos provisionales con los CFDI del SAT, que es un caballito de batalla en la vigilancia profunda, por decirlo así. Gracias, Alejo. Es un tema que está en boga, estimado Fernando, permíteme, porque ahora sí vale la pena resaltar, si están de acuerdo, corríjanme si me equivoco, de que la figura del contador público tiene el expertise, tiene esa sensibilidad para ir identificando qué es lo que se está desempeñando de manera adecuada o las áreas de oportunidad para hacérselas saber al contribuyente, al empresario, que regularmente están ocupados más por expandir la empresa que en el día con día de cómo están llegando esos FDI a nuestra empresa. Y cuando no llegan de la manera correcta, ¿verdad, Fernando? El tema para estar haciendo el cierre y el cruce y generar los estados financieros, ¡ay, qué dolor de cabeza, amigo! Cuando no tenemos estos FDI correctamente en nuestro poder. Así es, una práctica que debería de ser sencilla actualmente, dado los medios electrónicos con los que se cuentan. A veces se convierte en un verdadero dolor de cabeza cuando no existe un control por parte del empresario acerca de las adquisiciones de mercancía o gastos y no solicita esos XML o CFDI o con lo que conocemos normalmente como factura. Yo siempre, en el tiempo que tengo ejerciendo la profesión, digo, un buen cierre contable, fiscal, financiero y laboral debe estar bien organizado. O sea, debe partir de que nos organicemos bien como contadores nosotros. Por lo regular, a muchos nos gusta empezar el cierre por el mes de octubre, hacer el precierre que le llamamos a través de darnos cuenta si contamos ya con todo, ¿no? Para tener un suficiente tiempo y revisar los XML porque está resultando que algunas empresas internamente cancelan, por ejemplo, una factura. Pero resulta que esa factura no está cancelada en el portal del SAT. Y cuando hacemos la conciliación nos están apareciendo ingresos mayores a los que normalmente debería tener la empresa. Entonces, es ahí esa conciliación, ese chequeo, esa verificación constante con la empresa. Muchas veces les manda a decir, oye, mira, me están apareciendo estos ingresos, no me están conciliando con los tuyos, y déjame verlo, y resulta que llega ya diciembre y todavía no se han hecho los ajustes, y la declaración provisional, por ejemplo, ya se envió con la información que se tiene, porque nosotros, de manera conservadora y de manera protectora, buscamos que el SAT no abra ninguna puerta en la empresa, y los XML que tiene el SAT en su buzón, en su base de datos, son los que estamos tomando, a reserva que más adelante el cliente o el empresario nos aclare bien determinada situación. Muchas veces esto puede ocasionar un pago indebido, debido a que estamos considerando ingresos mayores a los que realmente tiene el contribuyente, sobre todo en el caso de personas morales que declaran de acuerdo a los ingresos facturados. Entonces, la conciliación entre los ingresos contables, los ingresos acumulables o los ingresos fiscales, con los sistemas que se tienen, debe ser una práctica mensual. Cada mes se deben de conciliar a fin de evitar cualquier alteración en los mismos.
Esto es muy importante. Y eso nos lleva, estimado Luis Campos, a que ese análisis de estados financieros, la elaboración de la balanza de comprobación y cuentas importantes que determinan el cálculo de impuestos deben estar perfectamente amarrados, identificados con la actividad propia de la actividad preponderante de la empresa o negocio. Así es, José Luis, porque básicamente en la balanza es una que tenemos la obligación de estarla enviando mes con mes. Entonces, esa información pues tiene que estar amarrada también con lo que son los pagos provisionales y son cuestiones que tenemos que ir conciliando porque resulta que a veces, digamos, estamos en marzo, hacemos una factura y resulta que en el mes de junio agarran y la cancelan. Entonces, ahí van habiendo variaciones. Entonces, al hacer ahorita el cierre, tenemos que ir checando que toda esa información que ya enviamos nosotros vía electrónica en la balanza al SAT, resulta que tenemos variaciones y ya no van coincidiendo. Entonces, también ahí es necesario ir haciendo las complementarias para efectos de ir desvirtuando o ir teniendo en las menos variaciones posibles, porque recordemos que ya la autoridad nos está revisando desde su escritorio, ya no tiene que ir a tocarnos la puerta para decir, oye, ¿sabes qué? Ya te determiné las diferencias. Simplemente él tocando revisando lo que es la balanza que nosotros ya le enviamos y revisando, cotejando contra los pagos provisionales, resulta que luego dicen, oye, ¿sabes qué? Pues ya tengo diferencias aquí. Resulta que me pagaste de menos, porque cuando desafortunadamente le pagamos de más, ahí sí no dicen nada. Sí, claro, no. Pues, yo no veo a nadie que se queje cuando pagas de más, ¿verdad? No veo a la autoridad que te vaya a tocar la puerta, Luis Campos, y te diga, estimado contribuyente, hemos identificado que se equivocó en un 0 de más en el pago que nos hizo y en lugar de pagarnos los 30,000 pesos que tenemos a cargo, usted pagó 300,000. Le volvemos a devolver. Eso nunca va a pasar, amigos. O sea, y casos de eso se da porque hoy día, como bien lo estás comentando, Luis Campos, pues hoy día también el pago que hacemos en el pago a las contribuciones a las autoridades, cuando se hacen en el portal bancario, pues se llega a suceder que se te va el dedito o se te pasmó el internet y por no esperarte a que se te normalice, pues puedes cometer un error de esta parte, ¿no? Y después, para que la autoridad te lo regrese, ¡ay, qué dolor de cabeza! ¡Qué dolor de cabeza! Porque ya no hay compensación. Así es. Y esto también nos lleva a cabo, estimado Luis Campos, apórtanos, ya estamos en diciembre prácticamente, tenemos que estar revisando y tener juntas con los dueños del negocio. La figura de contador público, pues puede ejercer una gerencia administrativa, una contraloría, un director de finanzas. ¿Qué recomendaciones aquí harías para que los empresarios se acerquen a su contador y estén verificando que sus estados financieros estén sólidos? Pues más que recomendación, yo diría que el empresario tiene que estar a la par con su contador o con su área contable para irle preguntando o estarle preguntando, oye, ¿cómo van mis números? ¿Cómo estamos? O bien el contador también tiene la obligación de irle acercando, porque muchas veces el empresario dice, ¿sabes qué? Pues es que a mí déjame trabajar, el de los números eres tú. Entonces, si está un número mal, pues tú ven y dime qué es lo que hay que corregir. O si tú tienes la facultad para hacerlo, pues dile al encargado de contabilidad, al auxiliar, al de cuentas por cobrar, al de cuentas por pagar, que te haga llegar la información de manera oportuna para que de esa manera tú me puedas dar un informe financiero de manera anticipada. Y eso es muy importante. Voy con usted, contadora Sandra. En estas recomendaciones que debemos de estar pensando y evaluando, también cobra de vital importancia que para hacer un cierre fiscal y contable correctamente y oportuno, que estas juntas que se tengan con el consejo directivo, con los dueños del negocio, sean permanentes, que no sean solo eventuales para cuando llegue el contador, ¿verdad? Llegue el contralor, director de finanzas, que llegue José Luis y que les diga, estoy con mis directivos del negocio, y cuando empecemos a leer los estados financieros, a veces no les gustan los números. ¿Qué hacemos ahí? ¿Cómo promover esa alianza estratégica para que el empresario esté al pendiente
del Departamento de Finanzas para que lo esté asesorando, apoyando, informándole en la lectura de los estados financieros, cómo va la empresa versus la industria. Sí, considero que en este punto es importante tocar y abordar lo que habían comentado mis tres colegas anteriores referente al control. Creo que el control interno es de vital importancia. No importa si tu organización es pequeña o es grande. Aquí creo que hay que enfocarse en esa parte. Respecto a cómo se pueden acercar a nosotros, pues es como cuando vas a un médico, ¿no? Hay muchísimas opciones, pero te tienes que quedar con el que a ti te inspire confianza. Y no solamente por el gran currículum que tenga, ¿no? Sino por esa entrevista que se suele dar entre cliente con el contador para saber si está acorde a lo que tú necesitas. Porque, seamos honestos, contadores somos muchos, calculadoras de impuestos existen desde el nivel estudiantil, pero un verdadero asesor no se hace de la noche a la mañana. Son muchos años, todos los días estamos estudiando. Creo que nosotros como profesión somos prueba de eso. Todos los días tomamos de 2 a 3 cursos diarios, independientemente de en qué área estés ejerciendo. Entonces, creo que los empresarios tienen que vernos más como su amigo y no como en el aspecto privado, que somos lo mismo que el SAT. No, yo te voy a decir por qué no te están gustando los números, pero a veces esa percepción errónea que tienen de nosotros los hace tenernos hasta miedo. Y no, nosotros somos sus amigos, nos contratan para eso. Pero no te voy a decir lo que quieres escuchar, te voy a decir lo que necesitas escuchar para lograr que esto pueda avanzar en conjunto. Eso es muy importante. Recordándoles a nuestros amigos, a nuestro auditorio, que estamos practicando por el 1670 de AM en Radio Anáhuac, hoy día de empresario a empresario con el cierre fiscal. Tenemos a nuestros invitados, la membresía del Colegio de Contadores Públicos de Ciudad del Carmen, Campeche, encabezados por la contadora pública Sandra Salgado, presidenta del colegio, el contador José del Carmen Díaz Alejo, vicepresidente general, el contador Fernando Rosales, el contador Luis Carlos Campos, vicepresidente de legislación. Este grupo de expertos hoy día platicando con nosotros en De Empresario a Empresario y Radio Anáhuac de cierre fiscal. Permítame hacer un corte y mientras regresamos, usted vaya formulando sus preguntas. Le recordamos que ponemos a su disposición los 2 medios oficiales de comunicación. Escríbame un correo, empresario@anagua.mx, mándame un WhatsApp al 55 38 79 56 10. Recuerde, yo soy José Luis Sánchez de la Luz, esto es Radio Anáhuac de Empresario a Empresario, una manera inteligente de analizar los negocios. Voy a un corte y yo regreso. Pues estamos de regreso, estimados amigos, en De Empresario a Empresario. Recuerda, yo soy José Luis Sánchez de la Luz. Usted sintoniza Radio Anáhuac por el 1670 de AM. Eleva tus sentidos y en digital, www.radio.anagua.mx. El día de hoy platicando de cierre fiscal con nuestros amigos expertos contadores públicos del Colegio de Carmen de Ciudad Campeche, encabezados por la contadora pública Sandra Salgado, José del Carmen, el contador Fernando Rosales y Luis Carlos Campos. En este segundo bloque, estimados invitados, si me lo permiten, vamos a seguir platicando del cierre fiscal y me gustaría que comenzáramos este segundo bloque platicando de cuáles son o cómo debo de hacer el cálculo de ICR anual, cuál es su procedimiento y cuáles son los papeles de trabajo que ocupo para su realización. Por favor, adelante. Sí, Gracias. que afortunadamente, dirían algunos, en la nueva declaración anual, aquellos que todavía recordamos, todavía algo fácil estaba el DEM, que podíamos hacer determinados movimientos. En la actual declaración ya vienen los ingresos que voy a declarar, los ingresos propios de la actividad, y me dice qué tipos de ingresos son. La única observación que yo veo aquí es que la ley dice, en su artículo 17, ¿en qué momento se consideran ingresos acumulables? Que esa es la primera parte para poder determinar el resultado fiscal o el ISR. Pero resulta que ahí me da varias opciones o establece varias disposiciones. Yo me he dado cuenta que en el caso cuando hacen una revisión profunda, la misma autoridad se apega literalmente a la fecha de la factura, no a la fecha en la que yo pude declarar un ingreso, sí o no. Entonces, en ese momento yo debo de ser muy cuidadoso en llevar papeles de trabajo para decir por qué no por qué no declaré determinado ingreso, porque reunía ciertas características para no acumularlo.
porque de lo contrario, la misma autoridad me va a hacer a mí responsable de omitir algún ingreso o de declarar ingresos de más, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de las gasolineras tienen que enviar un informe del consumo de todos los hidrocarburos, de todos los combustibles, ¿sí? A través de un procedimiento especial. Pero resulta que esa cantidad que se envía de informe, cuántos litros vendieron y el importe, luego no coincide con la facturación, ¿sí? Entonces dices, bueno, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué? Entonces, en esas situaciones hay que llevar un papel de trabajo para decirle, mira, ahí a veces se recibe combustible de alguna entidad del gobierno, pero nosotros nada más se lo guardamos, se lo almacenamos. Ellos vienen y luego se lo llevan, ¿no? Pero el proceso de sacar la gasolina sí pasa por el control volumétrico. Entonces, resulta que sale más gasolina que de la que entró y empiezan los problemas. Entonces, se tienen que llevar papeles de trabajo muy específicos. También, en el caso de las obras, también se tienen que llevar papeles muy específicos, porque si no, podemos nosotros mandar una información que la interprete de alguna manera, como dicen ahora, hay un robot que está analizando la información y ese robot a lo mejor va a interpretar unas situaciones diferentes. Entonces, lo primero que tengo que hacer yo es determinar mis ingresos nominales y para luego determinar mis ingresos acumulables, tener los papeles de trabajo necesarios para hacer cualquier aclaración que pudiera a mí requerirme la autoridad. En este Muy caso, importante. Estimado José, el costo de lo vendido. Bueno, el costo de lo vendido es una determinación contable fiscal, primero que nada, más que nada contable, porque proviene de los inventarios. El costo de venta es, como por decir así, compras una mercancía que te costó 100 pesos y lo vendes en 120. ¿Cuál es tu costo de lo vendido? 100 pesos. En primera instancia, ese sería como que tu utilidad, ¿no? Tu costo de ventas es el costo que te costó enajenar o vender ese producto. Sin embargo, se tiene que llevar, sobre todo las personas morales, tienen que llevar un control de inventarios para que no exista diferencias cuando exista alguna tipo de visita domiciliaria o algo así, que la autoridad ejerza dentro de sus facultades de comprobación conformadas en el artículo 42, dado que al existir diferencia de ingresos, pues va a existir un ingreso acumulable virtualmente porque existe una diferencia de inventarios. Nosotros podemos sacar los inventarios, por ejemplo, una empresa que se dedica a perecederos o un restaurante que le sobra comida, le tiene que avisar al SAT que lo va a llevar a un centro de alimentos donde va a dejar esa comida o ese sobrante de comida que le quedó o algo que sea comestible para que sea deducible como parte del costo de lo vendido. Fiscalmente está autorizado, fiscalmente es deducible para la empresa, no se desperdicia fiscalmente que agarrarlo y tirarlo. Entonces, el costo de lo vendido es netamente llevar un control dentro de las empresas, y es obligatorio para todas las personas morales, un control estricto de los inventarios, porque si la autoridad te encuentra diferencias, pues es un ingreso fiscal acumulable por efecto de diferencia y que tiene aparejado otras consecuencias fiscales, que pues eso no estamos hablando hoy en el tema, pero es eso, llevar ese control, tanto para personas físicas como para personas morales. Ojo, en personas físicas no existe la estricta responsabilidad de llevar inventario. Por eso, las compras dentro de las personas físicas con actividades empresariales son totalmente deducibles. No es que no lleven inventario, solo que para efectos fiscales es conveniente tener también una persona física, un empresario con actividad empresarial donde sus compras son deducibles al 100%, a diferencia de la persona moral, que es de lo que enajenaste, cuánto compraste y lo que te quedó, pues básicamente no es una deducción para efectos fiscales, solo va a ser deducible al momento que se enajene el producto o el bien. Que eso es muy importante. Un renglón también bastante interesante que debemos de poner atención, Luis Campos, es la deducción de inversiones. ¿Cuáles serían esas recomendaciones que puedes compartir con nuestro auditorio en este tema? Estás muteado.
No te escucho, Luis Campos. Perdón. Sí, decía, respecto a la deducción de inversiones, pues de inicio hay que tener identificada plenamente la fecha en que se adquirió el bien. ¿Por qué? Porque recordemos que la ley nos dice que los activos o inversiones se van a empezar a deducir hasta a partir de la fecha en que se utilicen. Muchas veces, al ser contadores externos, dicen, oye, ¿sabes qué? Se compró un vehículo, se compró una maquinaria, pero resulta que esa maquinaria, nosotros al momento de hacer los registros, pues registramos la fecha de adquisición de acuerdo al XML o al CFDI. Sin embargo, resulta que esa maquinaria va a llegar dentro de 3 meses. Entonces, para efectos de hacer la deducción, la ley nos establece que debemos de empezar a deducir a partir de la fecha de utilización. Entonces, por eso es muy importante tener las herramientas y todos los elementos necesarios que nos tiene que dar la empresa para efectos de poder tener un buen control de todos esos activos y poderlos deducir de manera adecuada. Esto es importante. Contadora Sandra, ¿qué tipo de ejemplos de inversiones son los que nos permite la ley del impuesto sobre la renta deducir? Perdón. Ok, pues la ley del impuesto sobre la renta es muy clara, ¿no? Tiene mucho que ver, primero, que sea para generar utilidad, o sea, que sea, no es propiamente generar utilidad, sino que sirva para generar o que sea objeto para la obtención de ingresos. Y acorde a las tarifas que te marque la misma legislación, es el porcentaje de deducción de inversiones que es independiente de la depreciación contable que se suele dar, porque a veces confundimos que son los mismos porcentajes y no. Fiscalmente puedes tener una tasa establecida o impuesta por la ley, pero contablemente tienes otra porque es realmente lo que tú vas a depreciar conforme el tiempo que tengas ese activo en tu poder. Entonces, son esa clase de situaciones que juegan para estos cierres, esas diferencias entre lo que es contable con lo que es fiscal. Y precisamente por eso vienen las conciliaciones. Y esto es muy importante tenerlo identificado. ¿Y qué pasa cuando tenemos alguna pérdida en enajenación de bienes o en ese análisis previo al cierre, mis inversiones, costos y gastos son mayores a mis ingresos? Es una pérdida fiscal, ¿no? Es una pérdida fiscal realmente, y creo que la ley te permite ciertos número de años para poder amortizarla, pero siempre y cuando también cumpla ciertos requisitos. No es nada más de que, ay, pues la amortizo, ¿no? Tiene que pasar por un procedimiento también de actualización año con año hasta agotarla, pero también si te cae una revisión y determinan que esas pérdidas fiscales no son las que tú enteraste, estás en un buen problema y entonces tienen que acudir con los contadores nuevamente para retroceder en ese proceso. Creo que podemos ahondar un poquito más aquí con los colegas. A ver, aquí, José Díaz. Ok, buenas. Mire, las pérdidas fiscales, cuando nuestros ingresos son menores a las deducciones autorizadas, que son muy distintas a las deducciones contables, existe algo que se llama pérdida fiscal. Se puede generar pérdida en enajenación de bienes. Compré un automóvil de 150,000, lo vendí después de 4 años, ya está totalmente depreciado a la tasa fiscal del 25% y tengo una utilidad. O en su caso puede tener una pérdida por enajenar un bien. Cuando se realiza ahora sí que la declaración anual y existe la pérdida fiscal, tenemos hasta 10 ejercicios para amortizarla, el contribuyente, con las siguientes utilidades. Aquí es muy importante irla amortizando, porque, por ejemplo, hoy tengo 1,000,000 de pesos en pérdidas fiscales. El siguiente año tengo una utilidad de 50,000 pesos, 100,000 pesos o hasta 200,000. Resulta que cambiaste de contador y el otro contador no verificó los papeles de trabajo del anterior y no utilizó esa parte de la pérdida fiscal. La ley señala que pierdes el derecho por el importe que no utilizaste. Quiere decir que para el siguiente ejercicio, al segundo ejercicio después de la pérdida, pues ya no tienes el 1,000,000, tienes, por decir, si fueron 200, tienes 800,000 pesos.
Recordemos que también la autoridad tiene 5 años para revisar facultades de comprobación en el aspecto de deducciones e ingresos, sobre todo. Cuando van a revisar pérdidas, tiene hasta 10 ejercicios, pero ya no puede determinar fehacientemente porque sus 5 años son donde caducan sus facultades para emitirte algún crédito fiscal si la pérdida no estaba correctamente señalada. Entonces, es importante que la pérdida fiscal esté soportada con documentación comprobatoria y no sea una pérdida fiscal ficticia, por decirlo así, que inflas las deducciones o algo así, algún contribuyente, pues malosamente o mañamente declaró una pérdida que totalmente es inexistente, que además te puedes meter en un problema de multa del 55 al 75% y un delito de defraudación fiscal, que no es el tema, pero te puede llevar hacia ese tema que este cierre fiscal puede tener. Siempre hay que cuidar, declarar correctamente tanto los ingresos como las deducciones para efectos fiscales. Eso es muy importante. Sigamos entonces con el siguiente renglón, un ejemplo que es muy importante justamente en este periodo. El ajuste anual por inflación. ¿Cómo lo controlo? ¿Cómo lo evalúo? ¿Cómo lo voy creando dentro de mi organización? Fernando. Sí. Bueno, el ajuste anual por inflación es un procedimiento que nos permite a nosotros actualizar nuestras cifras a números reales o a números de importes a la fecha en que se van a hacer los cálculos. Durante el año habíamos estado tranquilos los últimos años porque los ajustes por inflación realmente no estaban representando un efecto muy grande en las empresas. Pero, por ejemplo, este año, que ya anda la inflación alrededor del 7%, sí puede afectarnos ya sea un ingreso acumulable o una deducción autorizada. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo deudas que no liquidé durante el año, voy a tener un beneficio cuando las pague, porque las voy a liquidar con pesos con un valor inferior. Me dice la autoridad que en estos casos yo voy a tener una deducción, un ingreso acumulable, y a la vez contrario, si tengo yo cuentas por cobrar que no cobre, cuando yo cobre estas cuentas, pues me van a pagar con pesos que van a tener un efecto de inflación adverso o negativo a mi favor, y voy a tener ahí en caso una deducción autorizada. Es muy importante que nosotros estemos pendientes de cómo se van moviendo esta ganancia inflacionaria, porque esta sí puede alterar el pago del impuesto anual, porque se calcula hasta el final del ejercicio, no durante el transcurso de cada mes como lo hacemos con el pago provisional, con los ingresos nominales. Entonces, muchas empresas, yo recuerdo, hubo un tiempo en que era un efecto que teníamos que calcularlo cada mes porque el efecto era muy fuerte. Actualmente, en los últimos años nos ha beneficiado. El procedimiento es un procedimiento hasta cierto punto un poquito laborioso, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo no tengo actualizada mi contabilidad, voy a tener un problema, ¿sí? Actualmente los sistemas de contabilidad, cuando está todo, nos permiten hacer esos saldos promedios que requiere este procedimiento, prácticamente los jalamos de ahí, ¿no? Entonces nos ahorra ese trabajo. Algunos ya tienen la aplicación directa para que me generen a mí mi ganancia inflacionaria o mi pérdida inflacionaria. Nosotros esperamos que este año el impacto no sea tan fuerte como algunos ya están diciendo, que si la inflación se llega a disparar, pues va a ser un costo adicional en impuestos. Esto es muy importante, ya que tocas el tema, estimado Fernando, comentar al auditorio, a los empresarios, que según el INEGI, en el último reporte que se acaba de publicar, menciona que la inflación va a alcanzar hasta un 7% anualizada. Entonces, hace mucho sentido que pongamos atención a mi ajuste anual por inflación, pensando de que el modelo de negocios debe de estar actualizado conforme todo el procedimiento, y este es un procedimiento administrativo que me permite una deducción o un ingreso acumulable según sea el caso. Y como bien lo comentó Fernando,
que esta información debe ser actualizada. Usted como empresario siga actualizándose aquí todos los jueves de 4 a 5 de la tarde en De Empresario a Empresario y Radio Anagua por el 1670 de AM y www.radio.anagua.mx para seguir hablando con empresarios que le hagan sentido a usted cómo llevar a cabo un cierre fiscal. Permítanme hacer un corte. Yo soy José Luis Sánchez de la Luz. Esto es De Empresario a Empresario, una manera inteligente de realizar los negocios. Listos, amigos, ya estamos de regreso aquí en De Empresario a Empresario, una manera inteligente de analizar los negocios, platicando hoy día de cierre fiscal. Y ya estamos en este tercer bloque. Me gustaría mucho que nos ayudaras, estimado José Díaz. Háblanos un poquito de 3 cuentas que es muy importante que se estén los empresarios echándose un ojito o un clavado ahí, analizando. Explícanos para el auditorio qué es la CUCA, qué es la CUFIN, qué es la UFIN y para qué sirve. Bueno, gracias. Bueno, la CUCA es un acrónimo denominado Cuenta Única de Capital de Aportación. En otras palabras, el capital aportado del contribuyente o la inversión inicial y posterior que se ha realizado a través del ingreso de los accionistas. Aquí la parte importante es revisar sobre todo las actas de asamblea o las asambleas extraordinarias donde han entrado o salido socios de las empresas y actualizar su capital de aportación. Es un rubro que va dentro de la parte fiscal de la declaración anual como un dato anexo, un dato generalizado, donde uno actualiza el monto de la inversión. No sé, digamos que un contribuyente aperturó su empresa hace 20 años, entonces hizo una aportación de 20,000 pesos. Hoy en día esa aportación se actualiza a números presentes y es lo que se presenta en la declaración anual. Sin duda alguna, también recordemos que a través de la Secretaría de Economía estábamos obligados el año pasado a enviar la estructura accionaria. ¿Por qué la estructura accionaria? Porque ahí sabemos cuánto es el capital invertido dentro de las empresas. Es básicamente la CUCA, el capital de inversión como tal, es la inversión principal del accionista, sin estar dentro de ellas las aportaciones para futuros aumentos de capital que a veces no se realizan o el capital variable. Es solamente sobre capital fijo. Y la CUFIN, bueno, la CUFIN no proviene tanto de la CUCA, sino proviene de lo que es una cuenta única, cuenta de utilidad fiscal, que para sacar la CUFIN, primero tenemos que sacar algo que se llama UFIN, que es la utilidad fiscal neta. ¿Y cómo sacamos la UFIN así en términos generales? Pues es la utilidad fiscal que se genera menos o más el impuesto pagado, menos los no deducibles, los gastos que no son deducibles para efectos de UFIN. No todos los gastos no deducibles van digamos que observarse o van a reducir la utilidad fiscal neta del contribuyente. Ya cuando se sacó la UFIN del ejercicio, digamos, tuve una utilidad fiscal de 100,000, tuve un impuesto pagado de 30,000, 130,000, ahí tenemos 130,000, pero tuve unos no deducibles para efectos de fin de 50,000, entonces mi UFIN neta, digamos que van a quedar en 80,000, que esa UFIN se convierte en cuenta única fiscal neta, que esos 80,000 en acta de asamblea a partir de marzo se puede decretar dividendos, que esa parte de los 80,000 pesos, digamos que ya pagaron impuesto en primera instancia del 30% y es la parte que el contribuyente puede decretar para retirar vía dividendos de la empresa, que es otra parte muy importante, que la tasa de dividendos como tal es el 42.88 o 1.4288 como marca la norma. La cuenta de utilidad fiscal es importante que se declare ahora sí como datos generales en el anual, porque es lo que la autoridad va a observar cuando uno decreta dividendos. Oye, fíjate que vamos a decretar dividendos por la cantidad de 300,000 pesos. Resulta que de los 300,000, solo el contribuyente tiene 150,000 en la CUFIN que envió el ejercicio. Para el SAT, 150,000 van a pagar contribuciones. ¿Y cuánto es de 150,000? Pues son alrededor de 70,000 pesos aproximadamente que el SAT debe de recaudar porque no provienen de la cuenta de utilidad fiscal. Y para ello es
de suma importancia que todos los contadores, sobre todo porque ahorita hay dos CUFINES desde 2014 hacia adelante. Es una que al momento que se le entrega al contribuyente o al accionista, hay que retenerle un 10%. Y del 2014, o sea, hacia atrás, la CUFIN que se venía manejando no se le retenía al contribuyente a través de la reforma que entró en vigor a partir del año 2014. Por eso es importante llevar la cuenta de utilidad fiscal, a partir del 2014 y anterior al 2014, porque pues tiene consecuencias netamente recaudatorias para el fisco y pues es una obligación más del contribuyente o del empresario, por decirlo así, ¿no? Y esto es muy importante. Estimado Luis Campos, adelante, Bueno, Fernando. nosotros los contadores habíamos sido como muy omisos a este punto tan importante. ¿Por qué? Porque no nos lo exigía la declaración. Pero a partir del año pasado, que ya es una obligación manifestarla en la declaración anual, de una forma casi exclusiva, le ponen su apartado, hoy en día nosotros tenemos que llevar esos controles de esas dos cuentas de capital o tres, ¿sí? Porque eso va a permitir que los empresarios retiren dinero sin un costo fiscal tan alto, porque hay que recordar que el retiro de capital o retiro de dividendos o de utilidades es muy alto en México. Es una invitación a que se sigas reinvirtiendo. Reinvierte, amigo. Eso lo sabe nada más el contador cómo determinarlo, porque no es nada sencillo determinar esos resultados de estas cuentas, ¿sí? El robot del SAT no lo hace, ¿verdad? ¿Eh? El robot del SAT no lo hace. Ese no lo puede hacer. No digo nada Aquí más para también, ponerlo. perdón. Sí, aquí Adelante, también Sandra. cuidar mucho con esos retiros, ¿no? Que luego dicen, gasta a comprobar ¿de qué? Aguas, porque te lo pueden fincar también como un retiro de dividendos, ¿no? Entonces va el impuesto sobre eso. Hay que tener mucho cuidado sobre ciertas prácticas que son muy habituales por los empresarios, pero que tienen una implicación fiscal tremenda. Entonces, entre más nos escuchen, más se acerquen para comentarnos sus inquietudes, creo que podemos aconsejarlos sobre qué hacer y qué no deben de hacer, o evitar hacerlo en la medida de lo posible, ¿no? Para evitar estas implicaciones fiscales. Eso es muy importante. Voy contigo, Luis Campos. Entonces, este tema de la conciliación fiscal se vuelve un tema bastante interesante, porque aquí debo de estar analizando, culminando, qué debo de hacer, qué no debo de hacer. Así es. Bueno, de hecho, la conciliación contable fiscal partimos desde un resultado financiero, que es la información que tenemos en nuestra contabilidad o debemos de tener en la contabilidad. Que la mano de mis estados financieros, para que tengamos ahí el énfasis para nuestro auditorio. Pensemos de que nos escuchan empresarios y que no todos son contadores. Espérate, ¿y de dónde saco ese dato, no? Entonces, afirmativo, sí, viene a partir bueno, básicamente de lo que es el estado de resultados integral, para partir lo que es la utilidad financiera. De ahí partimos para empezar a elaborar nuestra conciliación contable fiscal. Tenemos que tomar en cuenta algunos rubros propios del balance general y tenemos que regresar a ver todos los papeles de trabajo que hicimos para efectos de determinar nuestros impuestos mes con mes. Por ejemplo, tenemos que tener en cuenta las depreciaciones contables. Lo que es esa depreciación contable, tenemos que hacer una deducción de inversiones, es decir, tenemos que actualizarla para poder determinar nuestra deducción de inversiones. Tenemos que regresar a ver nuestra cartera de clientes, ver si dentro de esa cartera tenemos clientes que son incobrables, porque también nos van a pegar en nuestra conciliación contable fiscal. Entonces hay varios rubros que tenemos que tener en cuenta para poder determinar correctamente nuestra utilidad fiscal o pérdida fiscal en su momento, en su caso. Ok, muy importante. Algunas consideraciones para terminar, esas recomendaciones para terminar el tema del cierre fiscal. Sí. Muy puntuales, Fernando. Son que hagamos una revisión de toda la documentación que durante el año se debió haber generado. Si no la hice por lo que haya sido, pues todavía tenemos un mes para hacer todos los ajustes necesarios, sobre todo por aquellas adquisiciones
y no se pidió su complemento de pago, porque la autoridad solo permite hasta el 31 de diciembre para que yo los obtenga. Existe por ahí un criterio que dice que hasta el 31 de marzo, pero no, para mi punto de vista no es correcto. Si yo no los tengo al 31 de diciembre del año 2021, no voy a poder hacer deducibles alguna adquisición que haya hecho, ya sea una compra o un gasto. Por eso es muy importante que nosotros hagamos ese análisis, esa revisión, porque son deducciones. Los pagos de retenciones de sueldos y salarios que se tengan que hacer, y es muy importante que las tengamos. Hay una nueva declaración que es como aquella hoja de retención que dábamos hace años, que ahora se tiene que emitir también un XML por las retenciones efectuadas por pago de honorarios, arrendamiento, fletes y todo este asunto. Necesito yo estar completamente seguro que ninguna deducción que yo voy a meter esté en una situación muy especial. Eso es muy importante. José, ¿alguna otra recomendación? Aunado a ello, también es importante que los contribuyentes revisen las operaciones que realizaron con sus proveedores, y aquellos que tienen cierta relevancia, pues tienen que tener los contratos de compraventa de mercancías o lo que hayan tenido, y tener todos los contratos con los trabajadores, que también es otra parte importante para cuidar la parte legal de la Ley Federal del Trabajo y acreditar prácticamente todo lo que te solicita a través del 69, que es la materialidad. Y los contratos con los proveedores es de suma importancia, porque el SAT hoy en día te lo está solicitando invariablemente que tenga las facturas, se adminicula la prueba junto con el contrato y que esté ante notario público, para que la autoridad no tenga cabida de decir, sabe que esta operación no se llevó a cabo, esta operación no es deducible, o etcétera, ¿no? Entonces sí es importante tener contratos de las operaciones más relevantes que le puedan pegar al contribuyente en el aspecto fiscal. Luis Campos, ¿tus recomendaciones para el cierre fiscal? Pues básicamente tener en nuestra contabilidad al día, la contabilidad financiera sobre todo, porque de ahí nace lo fiscal. Muchas veces estamos acostumbrados, o la mayoría de los empresarios quieren decir, oye, ¿qué necesito que registren para pagar menos impuestos? Pues es sencillo, simplemente tienes que llevar tu contabilidad al día para partir de ahí. Si queremos hacer las contabilidades al revés, pues desde ahí estamos mal. No, sí, es un tema muy importante. Voy contigo, contadora, presidenta del Colegio de Contadores de Ciudad del Carmen, Campeche, Sandra Salgado. Un mensaje para los empresarios, para los contadores. ¿Cómo hacer un cierre fiscal? ¿Por qué acercarse a un contador público? ¿Cuál es el valor agregado que hace el capital humano especializado contra el robot? Muchas gracias, sobre todo por esta invitación y por esta oportunidad de poder compartir no solo con colegas, sino con empresarios que nos están escuchando desde todas partes, y que es importante hacer conciencia. Los contadores no somos magos, eso es importante que lo entiendan. Nosotros vamos a poder resolverles a tiempo si ustedes se acercan con nosotros en tiempo, pero cuando ya lo hicieron es cuando realmente nos buscan. No nos buscan para un futuro proyecto, sino cuando ya lo hicieron, o cuando, como comentamos aquí, ¿no? Cuando ya se metieron en algún problema, sobre todo con el fisco. No lo hagan, esto debe ser en tiempo real. Nosotros estamos certificados, estamos preparados, estamos actualizados constantemente, como comentaba yo hace ratito, fácil de 2 a 3 cursos diarios, y a veces sobre los mismos temas, precisamente porque hay tantas perspectivas, tantas inquietudes, que nosotros necesitamos atacar todas esas cuestiones que pudieran inquietar al empresario, porque seamos honestos, también de las malas prácticas, tanto de los empresarios como de algunos colegas, pues se han hundido empresas enteras, ¿no? Y no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Entonces, nosotros como colegio tenemos ese compromiso de servir a la sociedad más allá de. No solamente somos contadores que terminamos una carrera y nos quedamos ahí, no. Nosotros apostamos por ir más allá de. Tan es así que nos afiliamos al IMCP, que es el único instituto reconocido internacionalmente a nivel México, como los mejores profesionistas del país. Entonces, aquí los compañeros que nos acompañan el día de hoy son la prueba fehaciente
de que sí estamos comprometidos, de que sí queremos hacer las cosas bien y sobre todo que nuestro trabajo es apoyar, asesorar, más allá de solo calcular impuestos. Entonces tienen que vernos que hacemos muchas otras actividades y que para eso requiere mucho tiempo, mucha preparación y mucho estudio constante. Todos los que están aquí, no me dejarán mentir, tienen especialidades, tienen maestrías, tienen certificaciones en esas aras de ser un mejor profesionista para poder servirles a ustedes. Y en este tema, permíteme abonar algo. Un dato que nos manifiesta el INEGI hablando de empresarios. Según el INEGI hay 5 millones, dice esto, con información de 5.529.000 empresas ubicadas en nuestro México, ¿no? Se actualiza el patrón del DNUE y justamente que si usted es empresario, seguramente cae dentro de este universo de empresas que ya tiene identificado el INEGI, y hoy que el SAT firma acuerdos con las diferentes instituciones gubernamentales en nuestro México, pues es muy fácil saber cómo están fiscalizando, cuántas empresas se están creando o se están cerrando. Aquí me gustaría conocer la voz de la Contaduría Pública de nuestros demás invitados. Me quedan 2 minutos. ¿Cuál es ese mensaje que le hacen a las cámaras empresariales, a los futuros empresarios? ¿Por qué acercarse al contador público? Número 1, nosotros los contadores establecidos formalmente, legalmente, fiscalmente, sabemos y conocemos las necesidades o las preocupaciones y las responsabilidades que tiene un empresario, porque nosotros también somos empresarios de la industria del servicio. Y tenemos ese sentir. Nosotros también pagamos luz, agua, renta, nómina, seguro social, 2% y todo lo demás. Así que un contador establecido conoce y puede entenderlo. José. Si quieres estar muy tranquilo, tienes que tener una salud fiscal para que tengas una salud física o corporal. Entonces acércate al contador que más tenga conocimientos y el que mayor te dé confianza. Acércate a tu contador que te dé confianza, que sea el comercial, y vivirás tranquilo. Luis Campos. Ahora que si dices que no encuentras contadores, también te puedes acercar al colegio de contadores de tu región o de tu estado o de tu ciudad, y ahí te pueden dar informes o te pueden recomendar que la mayor recomendación dice que, o mayor conocimiento de tener un contador, dice que es la recomendación, ¿no? De uno a otro. Correcto, pues no me queda más que agradecerles, Sandra, José, Luis Campos, Fernando, su aportación para la sociedad, para el Radio Anáhuac y de empresario a empresario. Muchas gracias. 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 Estimado Radio Escucha, usted lo veo el próximo jueves de 4 a 5 de la tarde aquí en Radio Anáhuac por 1670 de AM, www.radio.anáhuac.mx. Yo soy José Luis Sánchez de la Luz. Esto es de Empresario a Empresario, una manera inteligente de analizar los negocios. ¡Chao! Nos escuchamos el próximo jueves para seguir analizando de manera inteligente los negocios. De empresario a empresario, con José Luis Sánchez de la Luz. En Radio Anáhuac, 1670 AM. Eleva tus sentidos.